Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más. Su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, les saluda con cariño y aprecio, deseando que la paz del cielo inunde tu vida, inunde tu corazón, pueda estar contigo. Padre amoroso, en este momento, Señor, nos disponemos a disfrutar de nuestro pan cotidiano, de tu bendita palabra, de tus mensajes maravillosos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por todos tus cuidados. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros, abrázanos con ternura. Guárdanos en tus benditos brazos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy, queridos amigos, les presento la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel están íntimamente unidos. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículos 25 y 26. El Señor en su providencia ha dado luz con respecto al establecimiento de sanatorios, donde puedan ser tratados los enfermos con principios higiénicos. Debe enseñarse a la gente a depender de los remedios del Señor: aire puro, agua pura, alimentos sencillos y saludables. Cada esfuerzo realizado en beneficio de la salud física y moral de la gente debería estar basado en principios morales. Los defensores de la reforma que están trabajando con la gloria de Dios en vista colocarán firmemente sus pies sobre los principios de higiene. Adoptarán una práctica correcta. La gente necesita conocimiento verdadero. Por sus hábitos incorrectos de vida, hombres y mujeres de esta generación están trayendo sobre sí mismos incontable sufrimiento. Los médicos tienen una obra que hacer para efectuar una reforma, educando a la gente para que pueda entender las leyes que gobiernan su vida física. Deberían saber cómo comer con propiedad, cómo trabajar inteligentemente, cómo vestir de una manera saludable, y debería enseñárseles a poner todos sus hábitos en armonía con las leyes de la vida y la salud y a desechar las drogas. Hay una gran obra para hacer. Si se ponen por obra los principios de la Reforma Pro Salud, la obra estará verdaderamente tan íntimamente unida a la del mensaje del tercer ángel como la mano al cuerpo. ¿Por qué hay tanto desacuerdo? ¿Por qué hay tanta acción independiente, tanta ambición egoísta en este gran campo misionero? Dios es deshonrado. Debe haber una acción unida y concentrada. Esto es tan necesario en la obra del médico como en cualquier otra rama de la obra de preparación para el gran día de Dios. Enseñen a las personas cómo prevenir la enfermedad. Dígales que dejen de rebelarse contra las leyes de la naturaleza y, quitando cada obstáculo, denle una oportunidad para que desplieguen sus mejores esfuerzos para corregir las cosas. La naturaleza debe tener una oportunidad justa para emplear sus agencias curativas. Debemos hacer los esfuerzos más fervorosos para alcanzar una plataforma más elevada con respecto a los métodos de tratar a los enfermos. Si prevalece la luz que Dios ha dado, si la verdad triunfa sobre el error, se darán pasos de avanzada en la Reforma Pro Salud. Esto es lo que debe hacerse. Manuscript Release, páginas 177 y 178. Amantísimo Padre, gracias por la luz especial y maravillosa que has concedido a tu pueblo para el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a entender estos mensajes. Ayúdanos a apropiarnos de ellos de manera muy especial. Ayúdanos, Señor, a abrazar esta reforma en nuestra vida. Guárdanos, Señor, en tus manos poderosas. En el nombre y en los méritos preciosos y poderosos de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.